¿qué me diría usted si le pregunto qué tipo de cualidades pueden tener los animalitos que no conozcamos del todo aún? Quizás piense en lo que se dice, que algunos animales pueden ver cosas que nosotros ni en cuenta, que sienten cómo nos encontramos emocionalmente con solo estar cerca de nosotros, algo así. Pero ¿y qué pasaría si hoy, con estas experiencias, le cuento que a veces los animales pueden hacer cosas muy extrañas, o quizás algo más con esa forma? Lo iremos viendo, así que mientras imaginamos cada animalito de hoy, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior, y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vámonos directo con Liz Villa, a la ciudad de Neuquén, Argentina, quien esta noche nos cuenta esto. Recién me puse al día con varios videos del canal que no había tenido la oportunidad de escuchar. Y hubo una recopilación en especial, la de los animalitos, que me hizo recordar una experiencia muy bizarra y fea que viví con mi familia hace años. Yo tenía alrededor de unos 14 años, cuando en la calle donde vivíamos comenzamos a ver por ahí que se paseaba un gato negro con rayas blancas y ojos verdes. Ya se veía grande el gato. Y al menos en mi calle todos conocíamos muy bien a las mascotas de cada quien y a los animalitos que anduvieran por ahí. Este gato se metía a las casas de todos, según nos decían los vecinos. Mis padres no estaban a gusto con esto, ya que pensaban que podría traer alguna infección de la calle o algo así. Tenían razón, claro, por lo que siempre lo ahuyentaban cuando se quería acercar. Sin embargo, comenzamos a notar que cuando entraba, al menos a nuestra casa, siempre andaba cerca de mi hermana. Cuando lo encontrábamos adentro era porque estaba en su habitación. No sabíamos al principio si era porque ella lo dejaba entrar, cosa que dudo mucho, o porque entraba por la ventana, que ella siempre tenía abierta. Mi hermana padece desde pequeña una enfermedad que le provocan muy seguido convulsiones si no se toma su medicamento. Y les cuento esto porque en una ocasión mis padres olvidaron surtir el medicamento y no se lo tomó en 3 días. Y esa vez, una tarde, entraron a su cuarto y ella estaba muy mal. Afortunadamente la ambulancia no tardó en llegar, aunque aún así fue una situación muy delicada. Mi hermana estuvo sin vida por unos minutos, hasta que finalmente pudieron traerla de vuelta allá en el hospital. Una experiencia muy traumática para todos en la familia. Se estabilizó y se iba a quedar unos días en el hospital. Regresamos a casa para llevarle algunas cosas. Ahí fue cuando mi papá y yo, con toda la casa cerrada, vimos cómo el gato salió corriendo de la habitación de mi hermana. No sabemos por dónde se había metido, pero significaba que todo el tiempo que estuvimos en el hospital, el gato había estado ahí. Mi hermana tardó en recuperarse unas semanas, pero no sé si debido a lo impactante que puede ser dejar este mundo por unos minutos o de saber que estuviste sin vida. Mi hermana se comportaba bastante extraña. Muchas de sus actitudes y modos de hablar con nosotros cambiaron abruptamente, pero todo lo contrario a como era ella. Recuerdo incluso haber tenido una conversación con mi madre en la que concordamos que ya no era la dulce persona que solía ser. Tenía 16 años. Desde esa ocasión, ahora era más retadora con mis papás, grosera pero en exageración, muy molesta y se quejaba por todo, por lo que fuera que se imaginen, incluso por lo más mínimo como la comida, con platillos que a ella le gustaban mucho. Ahora, en 2 ocasiones, me acuerdo muy bien, le aventó el plato con todo y comida a mi mamá, y por más que le preguntábamos si se sentía bien, ella decía que sí, que mejor que nunca.
Mi padre y yo nos dimos cuenta de que aquel gato seguía saliendo del cuarto de mi hermana. Cuando nos descuidábamos, quién sabe por dónde se metía y lo descubríamos y salía corriendo, por lo que estuvimos un poco más al pendiente de que no la molestara más. Pero lo extraño era que mi hermana no parecía darse cuenta de que aquel gato estaba ahí. La regañaba mi papá por eso, por dejarlo entrar, aunque la ventana ahora casi siempre estaba cerrada. Pero ella solo respondía cosas como: «Ah, no, ni lo vi. No, ni en cuenta que andaba por aquí. Sácalo». Y esto, pues, solo hacía que nos molestáramos más. Pasaron las semanas así, esperando a que mi hermana mejorara del todo, y sacando a cada rato a ese gato que no entendía. Por más que lo sacábamos con la escoba arrojándole agua, y mi hermana nunca lo veía, o eso decía. Y comenzábamos a creer que no era cierto, que solo lo dejaba entrar para que se enojaran mis papás. Y entre todo eso, un día fueron a la casa unas tías de visita. Una prima y yo estábamos afuera de la casa, tomando un refresco, platicando a eso de las 10 p.m. más o menos, cuando vimos al gato salir por una de las ventanas de la casa. Nos levantamos y comenzamos a correr detrás de él. Mi padre nos vio y se unió, corriendo con nosotras para ver a dónde iba. Estábamos los tres detrás de él cuando vimos cómo, corriendo por la banqueta, se levantó y comenzó a correr en dos patas. Fue muy feo, raro, pero no nos detuvimos. No sé por qué, como que no procesábamos que no debía estar haciendo eso. Y encima lo hacía sin ninguna dificultad. Hasta que mi papá estuvo cerca de tomarlo y claramente los tres escuchamos que el gato gritó: «Déjame en paz». Los tres nos detuvimos de golpe, ahora sí, viendo cómo eso se iba corriendo en dos patas y dando la vuelta en una esquina. Una de nuestras vecinas, que vivía justo a la altura de donde nos habíamos quedado tiesos por haber escuchado y visto eso, salió. Dijo que también lo había escuchado y lo vio cómo iba corriendo. Nos dijo que definitivamente eso no era un gato, que no sabía qué hacer, y luego nos contó que a muchos vecinos ya los había asustado también. Mi padre nos dijo a mi prima y a mí que no le dijéramos a nadie, que no sabía qué había pasado, pero habría que pensar qué hacer, que la vecina tenía razón. Eso no era un gato. Que si lo volvíamos a ver le dijéramos para ir tras él y atraparlo. Sin embargo, yo ya no quería volver a verlo, mucho menos dentro de la casa. No puedo describirles lo mal que me hizo sentir ver eso. Desafortunadamente, 2 noches después, mientras iba a la habitación de mi hermana para decirle que la cena estaba lista, me di cuenta que ella no estaba, ya que había dejado la puerta abierta. Sin embargo, cuando entré, vi a ese gato en medio, sentado en el piso mirándome fijamente con esos ojos verdes. Estuvimos viéndonos en silencio por algunos segundos, hasta que abrió su hocico, y yo lo escuché claramente, como dijo: «Liz», mi nombre, pero como maullado y a la vez hablando como una persona. Yo seguía inmóvil viéndolo sin creer que había dicho eso, o quizás solo había sido un sonido similar. El problema es que de pronto dijo otra cosa. «Ana, Ana». Es el nombre de mi hermana, lo dijo en el mismo tono. Uno que a día de hoy recuerdo y me da tanto miedo recordar cómo sonaba. Imaginen el grito que solté. Mi papá subió rápido. La ventana del cuarto estaba cerrada, así que lo alcanzó a acorralar y lo atrapó. Sacó una vieja jaula de pájaros que tenía por ahí guardada. La abrió por arriba, donde tenía un candado para poder quitar la tapa superior y pudiera meter a ese gato.
Mi papá sí se veía asustado. Lo tenía en el patio, encerrado, mientras pensábamos en qué hacer con él. Pero ya no lo queríamos tener en la casa, o que anduviera cerca. Mi papá decidió llevarlo hasta un canalón que quedaba a unas calles. No sé por qué, fue lo que se le ocurrió. Por ahí nunca pasaba agua, más que cuando llovía. Y era un lugar tranquilo, no pasaba nada de gente. En lo que pensábamos qué hacer con eso, que cada vez más estábamos más seguros de que no era un gato. Yo no quise acompañar a mi papá, me daba mucho miedo verlo. Y él fue solo en el auto, no tenía problema. Una parte de él como que no creía lo que habíamos visto y escuchado directamente. Cuando regresó me dijo que lo dejó en una parte alta, donde no lo pudieran ver, que no le pasaría nada si pasaba el agua. Lo encerró con un candadito que era parte de la jaula, para que no saliera y mañana veríamos qué haríamos con él, o con eso. Al día siguiente yo sí fui con mi papá, en la mañana. Bajamos al canalón, llegamos a donde lo había dejado, pero ese gato ya no estaba. El candado seguía puesto, y el gato no cabía ni en broma por la puerta donde entraban los pájaros. Simplemente se había esfumado, y mi papá se veía tan confundido pero a la vez aliviado. Creíamos que ya con eso nunca volvería a acercarse. Mientras volvíamos a casa, los dos nos sentíamos tranquilos al saber que eso había terminado, y en realidad sí fue así. Nunca volvimos a ver a aquella criatura tan extraña. ¿Quién sabe qué habrá sido? Ese día en específico, me acuerdo haber visto a mi hermana más feliz que de costumbre, y cuando le preguntamos el por qué, no nos dio ninguna razón que no fuera que se sentía bien simplemente. El detalle es que ella jamás volvió a ser la misma. Al contrario, su actitud siguió empeorando, al grado de que en cuanto se fue a vivir sola, años después, muchas de las personas que se rodeaban de ella decidían alejarse debido a sus malos tratos con los demás, a pesar de que muchas veces tratamos de ayudarla. Antes de sentarme a escribirles este correo, se lo platiqué a una de mis amigas, a quien no se lo había contado, y me planteó una idea o pregunta que no dejo de pensar. Y es que en cuanto terminé de hablar me preguntó: ¿te imaginas que alguna otra alma entró al cuerpo de tu hermana cuando falleció y la de ella se fue a la del gato? Tal vez por eso tenía tanta insistencia, ¿no?, en estar ahí. A lo mejor por eso dijo sus nombres. No supe qué responderle. La verdad no sé mucho del tema. Y ahora que les comparto esto, me gustaría saber si alguien que lo escuche sepa qué pudo haber pasado. Un relato muy impactante, ¿no? ¿Qué haría usted si ve a un gato actuar de esa forma? Cuéntenos y también si tiene algún conocimiento o teoría de lo que pudo haber sido aquello. Los leemos en lo que nos vamos directo a la provincia de Alajuela, Atenas, Costa Rica. Hilda Navarro, esta noche nos cuenta esto. Cuando mi hijo cumplió los 6 años, yo siempre había vivido con animalitos, que adoptaba, recogía de la calle. Nació mi hijo y la última mascota que tuvimos había fallecido ya de grande. Y hasta ese entonces no habíamos tenido otro, por lo que, hablando con mi esposo, decidimos ir a adoptar uno. Sabíamos de un centro de adopciones, a las afueras de Atenas, como si fuéramos a La Garita, otra provincia. Fuimos ya sabiendo la dirección, y el centro más bien parecía una casa muy grande adaptada para poder albergar muchos perritos en el patio, con áreas techadas y demás. La dueña nos recibió todo bien, y dijo que en ese momento solo tenían un perro. No había tenido muchos, pero nos platicaba dentro de su casa que de una semana para otra le habían adoptado a la mayoría. Otros cree ella que se escaparon, y 2 habían fallecido. No supo de qué,
pero que de una semana a la otra se había vaciado el refugio. Y dice que todo eso coincidió con la llegada de un perro. De la noche a la mañana se dio cuenta que había un perro más. Uno que no había recogido, nadie lo había llevado. Sino que ahí estaba, en una jaulita, solo. Lo encontró sentado, sin moverse de ahí. Solo se le quedaba viendo, no salía ni para comer. Lo fuimos a ver y estaba tal cual nos dijo ella que lo había encontrado. Sentadito hasta el fondo de la jaula, sin moverse para nada, solo nos veía. Platicando con la mujer, llegamos a la conclusión de que a lo mejor le pasó algo feo, no confiaba en los humanos o no sé. Pero nos dijo que no lo había visto comer desde que había llegado, que siempre le dejaba la comida ahí. Sí tomaba agua, pero nada más. Pues teníamos mucho trabajo que hacer con él, ganarnos su confianza. Era muy bonito, eso sí, de talla mediana, como cruza de French Poodle y Schnauzer, un poco más alto de lo que normalmente son esos perros. Se dejó cargar por mi esposo sin problema. No parecía estar asustado. La cola la movía solo un poco, no la tenía entre las patas o algo así. Casi como si fuera un peluche que solo te veía, no hacía nada. Al irnos solo nos dijo la señora que lo cuidáramos y nos cuidáramos mucho. Yo sí le pregunté que por qué nosotros, si era agresivo o qué, pero ella no, dijo que no era eso, solo que nos ganáramos su confianza y estuviéramos seguros de que la teníamos. Pues resulta que todo bien llegando. Entró caminando tranquilo, parecía que tendría unos 5 años más o menos, nos dijo la mujer. Olía cada sección de la casa y al llegar al patio, en nuestra lavandería pero dentro de la casa, se sentó y desde ahí se nos quedó viendo. Ya no se movió. Bueno, se irá acostumbrando a su nueva casa, pensamos. Pasaron así los días. Notamos que este perro, de hecho, sí dejaba la comida que le dábamos. Le servíamos croquetas. E incluso en una ocasión intentamos mezclárselas con comida de nosotros, pero no, también la dejó. Sin embargo, el perro no parecía estar desnutrido, ni delgado, se veía muy bien. Supimos que era lo mismo, falta de confianza, que se sintiera bien. Él no respondía mucho cuando le hablábamos. Le pusimos un nombre, pero no lo quiero decir. Se los contaré en un momento. Cuando le elegimos el nombre, luego de pensarlo por varios días, es cuando lo vimos moverse, al menos para salir al patio y hacer pipí, solamente porque nunca encontramos ni recogimos heces. No sabíamos dónde estaría haciendo, pero bueno, al menos ya no se quedaba sentado. Pasan unas semanas. Era raro de verdad tener un perro que solo estuviera sentado viéndonos pasar, sin hacer ruido ni nada, con esos ojos grandes y oscuros. Parecían todos negros, pero no. Y una mañana, mi hijo llega conmigo, lo saludo, lo abrazo y me dice: «Mami, el perro me sonríe mucho en las noches». «¿Cómo que te sonríes si ni siquiera se mueve de su lugar?» «No, mami, él va a mi habitación, pone sus 2 patitas de enfrente en mi cama y me sonríe, como tú y mi papá». «No, hijo, a lo mejor es un sueño, o el perrito te ve, te saca la lengua o abre la boca porque hace calor», le dije. Y él solo me decía que no, que le sonreía mucho. Les voy a ser sincera, yo no le creía. No porque me estuviera mintiendo, sino porque a lo mejor él veía cosas que no eran ciertas. El perrito se acercaba con él y a lo mejor por la oscuridad lo veía distinto, y así lo dejé. Pero él me decía esto casi todos los días, que el perro le sonreía, que ya le estaba dando miedo. Un día llego a la casa con mi hijo. Habíamos ido a casa de mi mamá, y mi esposo descansó. Se quedó dormido un rato en el cuarto de nuestro hijo cuando nos fuimos. Y al regresar, horas después, entro a la casa y no está mi esposo, ni el perro.
pero apenas pasaron unos minutos cuando entra mi esposo muy agitado. Mi hijo estaba en su habitación y por eso fue más fácil hablar de lo que hablamos esa vez. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Estás bien?, le pregunté a mi esposo al verlo así. No sé, es que eso que nos trajimos de allá no era un perro. Eso que tuvimos aquí cerca de nosotros, cerca de nuestro hijo, no era un animal. ¿Cómo? A ver, ¿te dijo nuestro hijo y te asustó con el tema del perro o qué? ¿Decirme qué? No. No me dijo nada, yo lo vi. Estaba aquí dormido cuando desperté y esa cosa que teníamos sentada siempre ahí estaba asomándose desde la puerta. Yo creo que estaba parado en 2 patas porque se veía más alto de lo normal, pero solo asomaba la cabeza. Y no me importa si no me crees o no, pero me estaba sonriendo. Tú has tenido animales toda tu vida. Tú más que nadie sabes muy bien que los perros no sonríen de la forma como yo lo vi. Me levanté pues muy asustado, no te voy a mentir, y solo escuché que se fue corriendo hacia la lavandería, como riéndose, muy bajito. Salí de la casa, dejé la puerta abierta y le grité que fuera lo que fuera que por favor se saliera, que le iba a dejar la salida libre y me quedé parado en la casa de Ricardo, viendo de lejos nuestra casa con la puerta abierta, esperando que saliera, pero no lo hacía. Le hablé a Ricardo para que me ayudara a sacar un perro que se había metido, así le dije. No le conté. Entramos, revisamos la casa, pero ya no estaba. Cerré, me salí un rato con él, te vi llegar y bueno, fue todo lo que pasó. Yo tenía tanto miedo al escucharlo contándome esto. Ahora sabía que mi hijo había visto bien y apenas hasta ese momento mi esposo supo qué era lo que mi hijo me había contado. No supimos nada más de ese animal. No lo volvimos a ver por ahí. Y sí me tardé mucho tiempo en volver a adoptar uno. Este relato no significa que al adoptar le vaya a pasar esto. No entendamos eso. Muy por el contrario, por favor adopten a un peludito si está dentro de sus posibilidades. Recuerden que ellos están con nosotros una parte de nuestras vidas, pero nosotros con ellos durante toda la suya. Este es un relato de casos aislados, muy extraño y perturbador, cómo no, pero no significa que le vaya a pasar a usted quien escucha esto. Pero de ser así, ¿qué hubiera hecho si usted viviera esto? Cuéntenos en lo que ahora Abigail Serna, desde San Luis Potosí, México, esta noche nos cuenta esto. Esto que les voy a contar le sucedió a mi padre cuando trabajaba como trailero en una ruta que cruzaba varios estados del norte de México. Me contó que antes de que yo naciera, le tocó que en uno de esos viajes por la carretera a Nuevo León, siendo de noche, de pronto a mitad de la carretera, parado viendo de frente a mi papá, estaba un caballo enorme, color negro. Mi papá muy apenas lo alcanzó a ver por el color, por la oscuridad de la noche, y eso porque sí iba atento al camino, y lo esquivó como pudo. Regresa la mirada al retrovisor y ya no está. Bueno, pudo haberse ido corriendo por el susto, pero más adelante, y fueron kilómetros después, en medio de la autopista, parado de nuevo, tapando una gran parte del paso, estaba de nuevo un caballo negro. Mi papá vuelve a hacer lo mismo, ya más asustado. Pudo haber sido una coincidencia que se le cruzaran 2 animales, pero todo igual. Lo pasa, voltea por los espejos laterales y lo mismo, no había nada. Me dice que le pasó 2 veces más, exactamente igual, esa extraña visión o ser. Hasta que llegó a una gasolinera, se detuvo no para cargar combustible, sino para despejarse. El señor que trabajaba ahí lo ve muy pálido y le pregunta que qué le pasó. No, pues fíjese que vi esto varias veces en la autopista, así y así. Y el señor le dice,
Qué gusto saber que no le pasó nada, ¿eh? Hizo bien en ir atento en el camino. Aquí sí lo han visto mucho, parado en medio, caminando a los costados. En un solo viaje lo ven varias veces, pero nunca se detenga, y mucho menos descuide la vista del camino, que así se ha llevado a varios. Yo digo que es el de abajo con esa forma. Papá no supo ni qué decirle, solo agradeció y esperó un rato. Ya casi amanecía y así podía ir más seguro. Hasta la fecha mi papá nunca supo exactamente qué era eso, pero me decía que se veía tan real que dudaba que fuera algo del otro mundo. Los animales pueden comportarse extraño. Hay fuerzas que todavía no conocemos bien que pueden tomar la forma de cualquier peludito que ande por ahí, o controlarlos. Son solo suposiciones. Aquí lo que importa es usted qué piensa. ¿Le ha pasado algo extraño con animales? ¿Los ha visto hacer cosas raras? Cuéntenos. Justo estrenamos relatos, experiencias ocurridas en este famoso tren La Bestia. El enlace lo tendrá en el primer comentario. Sería todo un gusto leerles por nuestro otro canal paranormal. Gracias de antemano. Damas y caballeros, no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de Facebook, donde compartimos material muy interesante, material relacionado a lo paranormal, experiencias contadas por ustedes mismos, increíbles de verdad, las cuales en algún momento también las contaremos por aquí. Y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que, de todo corazón, gracias por todo lo que hemos formado. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.